Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo me acabas de decir que en nuestro caso va la vela? ¿Dónde va la vela? La vela No que es la va... del barco, No, ¿no? la vela que va adelante es la que alumbra. Es uno de los refranes de mi abuela que más me ha gustado siempre. Más que aplicar, decírselo a todo el mundo. Porque esto de, bueno, ya lo hacemos mañana. O, venga, si no pasa nada, venga, hoy descansamos. Y es como, no, hazlo ya porque, como decía mi abuela, la vela que va adelante es la que alumbra. ¿Y tú crees que a mí me encaja ese refrán? No te encaja nada. De hecho, yo lo sufro, por eso te lo digo tanto, para ver si poco a poco, entre Herminia y yo, conseguimos convencerte, la sabiduría de Herminia y mi repetición, de que la vela que va adelante es la que alumbra y mejor no dejar cosas para mañana. Te digo una cosa, si lo hago es por tu abuela, no por ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Francia ya no es Francia, ha dicho Trump, tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas en el país galo. En escaños ha ganado un tipo que hiede a izquierda rancia y wokismo. Francia ya no es Francia. Es la afirmación de un conservador, de un racista, de un clasista, de un observador internacional. La inmigración es el tema de moda, como lo lleva siendo, también os digo, desde hace una década cada verano. Pero volvamos a Francia, que ya no es Francia. Cree un gran porcentaje de electores. Las imágenes que llegan son de guetos, disturbios, islamización y antisemitismo. Los pobres de Francia ya no son los pobres de Francia, porque hay otros más pobres o más adecuados para recibir del gran estado del bienestar el abrazo más calentito. Y ante este panorama, unos optan por la negación. Sí, pose general de la izquierda actual. Es muy de políticos negar los problemas que les son incómodos, pero claro, los votantes de esos cuentistas también prefieren vivir en la inopia, en la ficción. Y no solo vivir ellos, sino también impedir con sus cordones sanitarios que se afronte o se debata la realidad, la distopía de las democracias. Hoy hablamos de Francia y de Le Pen, por supuesto, que ha pedido a sus ovejas negras, así llama a sus nuevos diputados, ser, a partir de ahora, perfectamente irreprochables, cada uno con lo suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy Edith Piaf. Sí, pega mucho al tema de hoy. Un icono, no es francés, es un icono mundial. Sí. No ha habido otra igual. A mí me gusta mucho. Ya te lo decía, el programa que le dedicamos a Giorgia Meloni, que solo deberíamos poner cantantes italianos y así mediados del siglo XX, pues te digo lo mismo. Menos modernos de esos que pones en todos los programas y más canción francesa italiana de mediados del siglo XX. Hay un debate interesante que es el del artista, ¿nace o se hace? O sea, con Edith Piaf está claro que nace. Sí. Da igual, es que lo primero que hizo ya fue algo tan apabullante. Ella no tuvo mucha suerte. He leído así varias notas de su biografía, hija de acróbata y de cantante ambulante. Nació al pie de una farola porque a su madre no le dio tiempo a llegar al hospital. Creo que su madre la dejó al cargo de su abuela materna y para criarla le daba vino en vez de leche porque así mataba cualquier tipo de virus y de bacteria. Pero luego, en cambio, ya no se pudo hacer cargo de ella, su abuela materna, y se hizo cargo su abuela paterna, que tenía un prostíbulo. Entonces al final la criaron las prostitutas. Sí. Y de ahí pues su vida, murió con 47 años. Y su vida pues fue enlazando un accidente de tráfico con otro. Su gran amor también murió en un accidente aéreo. En fin, pues cómo no va a tener esta voz desgarrada. Será eso, sí, la verdad es que... La gran Edith Piaf. Si en vez de en la guardería, en el burdel de la abuela, pues ahí complicado, pero bueno. Y tiene algo que a ver... nosotros nos gusta mucho. ¿Tiene algo que ver Edith Piaf con la Francia de hoy? No lo sé. Hoy... Ha dicho Trump hace pocas horas, Francia ya no es Francia. No lo sé. Hoy vamos a tratar un tema muy polémico y la pregunta de siempre, ¿por qué nos vamos a quedar sin amigos? Un tema polémico, ¿qué está pasando en la política francesa? Además un tema que la prensa española caricaturiza mucho y además hemos traído un invitado porque no vamos a hablar nosotros de esto, pero no sabemos, hemos traído a alguien que conoce muy bien la sociedad francesa, que además no se muerde la lengua, es polémico y preciso, no es esa polémica de digo cualquier cosa, no, sino que sus análisis son quirúrgicos, a mí me gusta mucho leerle y bueno, pues le tenemos aquí porque
no sé si en lengua española iba a decir alguien que conoce mejor la realidad francesa, lleva viviendo 30 años casi creo en el país, que Alejo Sapire. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. ¿Qué ha pasado en Francia en estas últimas eso horas? Eso depende de a quién le preguntes. Si le preguntas al bloque de izquierda, han ganado las elecciones. Si le preguntas a el oficialismo, a Macron, te dirá hay que ser prudentes, no hay un ganador designado. Y si le preguntas a Marine Le Pen, te dirá simplemente que su victoria ha sido aplazada. Así que bueno, depende de a quién le preguntes. Me gusta eso de la victoria aplazada. Es verdad que Le Pen ha obtenido unos resultados como nunca antes. Para ellos buenísimos, pero no suficientes y sobre todo no han cumplido las expectativas. Sí, porque, a ver, el Frente Popular, el nuevo Frente Popular, que es esta coalición de variopinta de partidos de izquierda que van desde la izquierda revolucionaria anticapitalista hasta la socialdemocracia, ha obtenido 182 escaños, bancas en la Asamblea Nacional, con 7 millones de votos, mientras que Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, ha obtenido bastante menos, 143 bancas, pero ha obtenido más de 3 millones de votos suplementarios con respecto al Frente Popular, es decir, obtuvo 10.110.011 votos. Y sin embargo, pese a haber sido el partido más votado a nivel nacional, se quedará nuevamente fuera del poder. Yo creo que a los oyentes merece la pena que le expliquemos por qué es así. Porque alguien que saca más votos saca menos escaños. Bueno, entonces, esto se debe al sistema uninominal francés, que quiere decir que en cada una de estas 577 circunscripciones que tiene Francia, cada una corresponde a un diputado, para ganar hay que, gana exclusivamente el que se impone al resto. Es decir, uno puede tener un apoyo popular enorme, pero si no gana primero, si no llega primero, no gana una banca, no hay un sistema proporcional. Eso es. Y si a eso le agregamos que ha habido este cordón sanitario republicano en que se ha aliado desde la extrema izquierda hasta la derecha liberal, para impedir que gane un candidato de Agrupación Nacional, retirando su propio candidato y llamando a votar por el que forma parte de este frente republicano, como se lo llama, bueno, tenemos un bloqueo que ha significado que pese a ser el partido con más votos, Agrupación Nacional no consigue una cantidad que refleje su poder y su peso en el electorado. Eso es, bueno, para quien ya le esté escuchando, quien no le conozca, Alejo Sapire es franco-argentino, nació en Buenos Aires, yo he dicho antes, casi 30 años viviendo en Francia, por eso yo creo que es, además, yo siempre digo que los que llegan de fuera, si están poco tiempo, muchas veces solo cogen la espuma de la realidad, pero cuando uno ya se pone a vivir durante muchos años en una sociedad en la que pues a lo mejor no, pues, de niño, de joven no estaba, empieza a ver cosas que a lo mejor a los que están allí, que las ven como naturales, le llaman la atención, con lo cual a mí me parece siempre ese análisis, ¿no? del que lleva mucho tiempo viviendo en un sitio pero llegó desde otro, me gusta mucho. Y para los que no le conozcan, autor de un libro que se llama La traición progresista, que en España publicó Península hace unos años y que es un libro fantástico, probablemente yo el libro que más veces he citado, no para exactamente explicar la política francesa, pero sí para explicar muchas de las dinámicas que luego se hablan respecto a lo que está pasando en Francia, porque Francia es el ejemplo más claro, que es esa idea de votantes tradicionales de la izquierda que se van hacia la derecha, esa idea de una recomposición del mapa electoral que nadie se acaba de explicar muy bien. El ocaso de la cultura occidental, el ocaso y también, la tradición. Exactamente, entonces muchas de esas cosas como que
están en los análisis de la política francesa, que no solo incumben a la política francesa, sino que en muchos otros países podemos ver detalles similares, podemos ver situaciones similares, están en el libro de Alejo Sapir de la tradición progresista. Por eso nos parecía una figura perfecta para explicar Francia y con esta visión de qué está ocurriendo en el conjunto de Europa, porque probablemente en Francia se dan esos fenómenos con más intensidad. Y esta idea que estaba diciendo Alejo Sapir estaba explicando simplemente lo que es la cuestión de composición electoral, y a mí me parece importante por lo que tiene que ver con los medios también, y con dos cosas que me gustaría preguntarte, Alejo. Una es, este sistema electoral peculiar, no tanto peculiar el sistema como cómo se ha ido desarrollando, que básicamente hacía que hace 25, 30, 35 años el Frente Nacional, que era el partido del que nace la agrupación nacional, sacaba entre un 10, 12, 15, en ocasiones se acercaba al 20 y apenas tenía representación, en ocasiones no tenía ningún representante en la Cámara de Diputados francesa. Entonces yo siempre he dicho, claro, es un sistema electoral que a corto plazo te puede generar tranquilidad, los grandes partidos dicen, los tenemos excluidos del sistema, pero que genera muchísimo enfado, rechazo por parte del votante, que dice, no puede ser que un partido que tenga el 20% de los votos no tenga ni un solo escaño, o que, como tú decías, un partido que tiene el 37% en segunda vuelta, que es cierto que la segunda vuelta es peculiar porque hay partidos que se han retirado algunas circunscripciones, pero que, siendo el primer partido con el 37%, tiene el 25%. Yo siempre he pensado que este es un sistema o un formato, más que sistema, ya digo, como esa unión republicana contra la extrema derecha, que es en el corto plazo, te puede dar esa tranquilidad, es decir, los mantengo fuera del sistema. En el medio y largo plazo lo que vas alimentando es un votante que cada vez dice, mi voto no vale, no te importa lo que digo, que cada vez se enfada más y cada vez tiene más motivos para estar enfadado. Sí, así es. A ver, el sistema francés está pensado para que haya una estabilidad, es decir, para que dos partidos más o menos se repartan el poder, y durante mucho tiempo se dejó participar a lo que era el Frente Nacional, pero de una manera ambigua. Es decir, por un lado se dice, bueno, puedes participar, puedes tener tus candidatos, pero no te vamos a dejar ganar. Y esto, cuando un partido va creciendo, se convierte cada vez más en un desafío para la democracia, porque si el partido más votado no puede acceder al poder, tenés a una parte muy importante de la población que dice, mi voto no cuenta. Totalmente. Y esto, desde el punto de vista del sistema de representación, es una bomba de tiempo, porque estás generando una situación artificial de representación en el que no se ve reflejada la opinión de los votantes. Entonces, si uno ve que en un horizonte de 2027 hay elecciones presidenciales y Marine Le Pen está como principal figura de la oposición, probablemente ahí termine por explotar ese cordón sanitario, que al mismo tiempo es problemático, porque ese cordón sanitario también está integrado por la extrema izquierda, que también plantea problemas al sistema democrático republicano. Y eso no puede desoírse cuando la Francia Insumisa, que es el partido de Jean-Luc Mélenchon, es el partido más importante en cuanto a votos y escaños dentro de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular. Entonces hay muchos que con razón dicen, si hay un cordón sanitario hay también que extenderlo hacia la extrema izquierda o la izquierda radical, como quieran llamarla, y es lo que hace el oficialismo, que dice, no vamos a dejar que haya un primer ministro de la izquierda radical de la Francia Insumisa. Y es por eso que está bloqueado ahora el nombramiento de un nuevo gobierno. Es cómo hacer para que
teniendo en cuenta que el partido de Marine Le Pen no va a gobernar porque nadie se va a aliar con él, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno tiene que surgir de un entendimiento entre los demás en que el principal componente de la izquierda radical, rechazada por el otro bloque que es el oficialista, hay un problema de gobernabilidad muy importante que no está claro que se vaya a resolver. Tú has ilustrado un tuit que tienes fijado en tu cuenta de Twitter con una viñeta de Asterix en la que unos están zurrándose con otros en una gran como especie de batalla campal, que a mí me ha recordado dos cosas. Primero, la situación política en Francia, y otra cosa es lo que ha pasado después de saber los resultados. Es decir, los que se supone que han ganado han liado una en las calles tremenda. En cambio, la llamada extrema derecha no ha salido a la calle a reventar cubos de basura, quemar coches, arrancar adoquines, que es una situación que ya es casi habitual, o por lo menos lo que llega a España, ¿no? Sí, es que hay un problema con las etiquetas. Cuando uno excluye a Agrupación Nacional diciendo es extrema derecha, es el partido fundado por los nazis, por los colaboracionistas que han negado el Holocausto, que ha tenido figuras racistas con un dirigente abiertamente racista como Jean-Marie Le Pen, todo eso es cierto. Ahora, ¿qué hacemos con todos los cambios que ha introducido el partido? ¿Son cambios reales, auténticos, genuinos, o son meros cambios cosméticos? Cuando tenemos un partido en el que el presidente Jean-Marie Le Pen nació excluido, el presidente histórico, por su propia hija, por antisemitismo, cuando tenemos un partido que ha dejado de ser pro-palestino para decirse sionista, cuando tenemos un partido que ha respetado el sistema parlamentario, participando en las elecciones, aceptando derrotas, conduciendo con las reglas habituales sus gobiernos en las ciudades en las que ganó en el pasado. Estamos ante un partido que sigue siendo una extrema derecha que no tiene lugar en el juego republicano, o debemos admitir que ha cambiado, o más allá de lo que pensemos, más allá de los hechos, tenemos que suponer que en realidad todo lo que puede hacer y decir es una fachada, cuando en realidad sigue siendo un partido profundamente antidemocrático con elementos racistas y nazis. De hecho, se han encontrado en esta campaña candidatos muy problemáticos dentro de la Agrupación Nacional. Han sido excluidos candidatos, una candidata por llevar una gorra nazi, han desenterrado tweets racistas sobre promoción de los arios y teorías complotistas acerca de los judíos. Es decir, la Agrupación Nacional sigue teniendo ese problema, sigue teniendo un problema también de falta de cuadros políticos y de profesionales de la política, que es endémico, sigue teniendo distintos estratos dentro del partido, miembros que siguen atados a esa tradición racista del partido, y también es cierto que ha evolucionado, que es un partido que uno no puede decir que prácticamente el 40% de la población francesa sea racista, no es cierto. Entonces hay un interrogante ahí de qué hacer con este partido, o bien se considera que es un partido más, se lo deja concursar y se lo deja competir, entonces se acepta que pueda ganar, o bien se decide que este partido no forma parte de la democracia y se lo excluye, pero esta ambigüedad es muy problemática. Edith Piaf, también símbolo de la resistencia y cómo protegió a los artistas judíos de la invasión nazi, si viviera. Alejo, a mí me gustaría preguntarte, en la línea de la última pregunta de lo que estabas diciendo, yo tengo aquí, en España se engloba todos los partidos de esta nueva derecha que han salido en los últimos 15 o 20 años bajo el calificativo de extrema derecha, fascistas, nazis, de todo. Además se hace una mezcla ahí muchas veces bastante absurda, se cogen partidos que no tienen demasiado que ver
y bueno, se descalifica todo y como que se trata de orillar a cualquier partido o candidato que se posicione ligeramente cercano a estas formaciones. Y el otro día hablábamos de Giorgia Meloni, pues tenemos ahora unos cuantos en Europa que además están teniendo éxito. Y yo tenía por aquí apuntado que a mí el Frente Nacional francés, lo reconozco, el de hace 25 o 30 años, era de todos esos nuevos partidos de derecha identitaria, derecha más radical o más a la derecha, casi el que menos me gustaba. El que me parecía que estaba más cerca de la caricatura que en muchas ocasiones los medios de izquierdas tratan de hacer de ellos. Es evidente que el Frente Nacional ha ido haciendo se ha ido moviendo, como tú explicabas, y que ahora ya no es el Frente Nacional de hace 30 años. Entonces, lo que quería preguntarte es un poco, en esa línea de lo que tú decías, ¿tú cuánto crees que hay de cierto, de no cierto? ¿Cómo le podemos explicar, igual que el otro día tratábamos de explicar qué era Giorgia Meloni, qué había detrás del partido de Giorgia Meloni, que yo creo que, desde luego está muy lejos de la caricatura que han tratado de hacer los medios en España? ¿Cuál es el sitio actual el Frente Nacional no, pero le llamamos todos Frente Nacional porque es el nombre clásico, de Agrupación Nacional? ¿Cuál es el sitio actual de Marine Le Pen? ¿Qué es quién les están votando? Porque efectivamente el 37% de los votantes en la segunda vuelta han votado este partido. Si nos pensamos que el 40% de los franceses son de extrema derecha, yo creo que estaríamos haciendo un análisis completamente absurdo, o que el 40% de los franceses apoya lo mismo, son una especie de nazis encubiertos que apoya lo mismo que planteaba Jean-Marie Le Pen hace 35 o 40 años. ¿Cómo nos podemos situar? ¿Cómo le podemos explicar esto al oyente español? Sí, yo estoy de acuerdo en que la utilización de estas etiquetas es caprichosa, arbitraria y sirve para zanjar un discurso, sirve para zanjar un asunto político con el diccionario instrumentalizado. Muchas de estas etiquetas son obsoletas y ya no describen las realidades que suponemos que están explicando. El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen era un partido testimonial de denuncia. Jean-Marie Le Pen no aspiraba a gobernar. El partido para él era una especie de pyme familiar que lo utilizaba para generar ingresos, ocupar espacios de poder para servir a su propio clan. Hay una transformación del partido cuando lo asume su hija Marine Le Pen, que es una transformación hacia un populismo de derecha que ya no hace eje en lo étnico nacional, que ya no habla en términos de raza, que se acerca más a lo que son las definiciones de universalistas del ciudadano francés, y que lleva el debate de lo civilizacional a lo social, que tiene en cuenta que se ha convertido en el partido más votado por los obreros, que tiene que hacer desde el punto de vista económico, una campaña muy por izquierda. De hecho, si uno compara las propuestas de la izquierda y la izquierda radical con las de Agrupación Nacional, por momentos son muy, muy similares. Entonces, desde ese punto de vista hay una transformación de una aspiración a realmente conquistar el poder, limando asperezas, haciendo lo que se llama la desdemonización del partido. Y bueno, uno siempre puede juzgar en qué medida es auténtico, en qué medida es cosmético, pero la realidad es que hay un partido que tiene una propuesta de gobierno con gente que realmente está votando por adhesión y no simplemente por bronca cuando lo hace por este partido. Entonces, yo diría que se asemeja más bien a un trampismo, menos ideologizado, no está tanto en la batalla cultural como sí lo está Reconquista de Éric Zemmour. Agrupación Nacional hace mucho más eje
en los sectores postergados de los obreros, de los que ya no se ocupa la izquierda porque se concentra en las minorías étnico-sexuales y en el voto musulmán, mientras que Agrupación Nacional busca a el electorado rural, el electorado que siente que su estatus social se ha degradado, y el obrero. Entonces, esta transformación creo que ha tenido estas características. O sea, que el votante de Le Pen podemos decir que es esa clase obrera que se ha visto empobrecida en los últimos años. Sí, son los que no han ganado con la globalización, son los que han visto cerrados los servicios públicos en las zonas rurales, son los que no se sienten representados por este modelo de la Startup Nation que encarna Macron, con una idea de que hay una especie de identidad europea, conectada, que es exitosa gracias a la innovación y demás. Es la gente es la gente de los chalecos amarillos, es decir, la Francia periférica, esa que le cuesta llegar a fin de mes, que ha sido muy duramente castigada por la inflación, que no tiene ganas de el retraso de la jubilación con la reforma del sistema de pensiones que ha hecho Macron, que quiere nuevamente tener la idea de un país, de fronteras reales, que no quiere ver cambiar la demografía del lugar donde vive y lo que eso significa, porque nadie lo ha decidido. Así, entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso. ¿Y qué porcentaje juega también el tema de la inmigración? El tema de la inmigración es absolutamente central, es decir, inmigración y seguridad son los temas centrales. Por eso es un problema que cuando vos tenés un país donde la mayoría del voto es por la derecha, el centro y la derecha radical, que hacen de la inseguridad y la inmigración los temas principales, y pongas a gobernar a un partido de izquierda que dice que esos problemas no son reales, tenés un cortocircuito entre la voluntad de los temas y los enfoques que tiene la mayoría frente a un ganador, entre comillas, de las elecciones que representa una óptica diametralmente opuesta. Y eso es una bomba de tiempo. Sí, pero antes decías que la izquierda ha hecho una coalición muy rara, porque decías de identidades étnicas, identidades sexuales, en la búsqueda del voto también musulmán. Digo que es raro porque es verdad que parece extraño esa coalición LGTBI islámica, no sé muy bien cómo va a encajar. Y ahí, en esa coalición, hay inmigración también, hay pues recién llegados o que han ido obteniendo la nacionalidad francesa en los últimos años, pero hay mucha segunda, tercera generación. Es decir, desde España la sensación que da de un punto de vista político Francia es que se está separando efectivamente entre ciudad, campo, pues la clase urbanita más rica, universitaria, que puede ser los clásicos seguidores de Macron, el campo lepenista, pero también se está separando entre los franceses tradicionales, podemos decir, y los franceses de origen no europeo, que son franceses que llevan 40, 50, 60 años viviendo aquí. A lo mejor el abuelo llegó en la década de los 50 o 60, pero sobre todo especialmente los de origen musulmán, y que se están separando de forma, o que ya estaban separados, pero cada vez es más visible, que sus opciones políticas son completamente opuestas y que son como dos países que se dan la espalda, y que además se dan la espalda con cierto odio, resentimiento, precaución, prevención, que no se gustan mucho lo que ven en el otro y que le sienten casi como el enemigo. Sí, a ver, la izquierda, el bloque de izquierda y sobre todo la parte dominante que es la Francia insumisa de Mélenchon, que es una suerte de Podemos francés, apuesta a lo que se llama lo interseccional. Esto es... El wokismo. El wokismo, es decir, dividir el mundo entre oprimidos y opresores. Los opresores son los blancos,
sobre todo el hombre blanco heterosexual, y después están los oprimidos, que son todas las minorías. Entonces, dentro de esta lectura se supone que todas las minorías pueden aliarse bajo un paraguas común, donde pueden hacer coincidir sus intereses para luchar contra el malo, que es el hombre blanco heterosexual. Y se supone que pueden aliarse, dejando en un segundo plano las diferencias entre ellos. Por eso puedes encontrar a miembros de la comunidad LGTBI, etcétera, por un lado, aliados a islamistas que consideran que, bueno, que esta gente no debería ni siquiera estar viva, porque, están consideran que forman parte de una constelación en guerra contra un enemigo mayor. Y así es como está conviviendo. Evidentemente esto es una ilusión, y los que van a pagar el pato son los de la ingenuidad de las minorías sexuales, son las mujeres que se callan cuando los agresores pertenecen al campo de los oprimidos, y deben renunciar a su manera de vestir, las conquistas feministas, con un grupo demográfico cada vez mayor que cuestionan duramente esas libertades y las considera pecaminosas. Uh-huh. Digamos que el proyecto de Mélenchon, que se llama de criollización, él mismo utiliza ese término, es que Francia sea un Brasil, donde están todos mezclados de colores y los blancos como tales no tengan realmente un poder de decisión, o que sus cabezas no sobresalgan, y en realidad lo que está augurando es una libanización de la sociedad, es decir, una serie de comunidades étnico-religiosas que compiten por el poder entre sí, fragmentando el país. Alejo, aquí en España el feminismo tradicional está de capa caída frente a lo queer. Supongo que en Francia pasa lo mismo, y de hecho hay parte de ese feminismo tradicional que no encuentra muy bien cuál es su partido, el partido que les representa. Aquí con varias leyes ha sido traicionado ese feminismo tradicional, y bueno, en Francia, por los datos, por ejemplo, que llegan sobre violaciones, 28.000 violaciones al año, 76.000 al día, o 90.000 agresiones 76 al día, o 90.000 agresiones sexuales al año, 246 al día. No sé exactamente las mujeres a qué partido pueden votar o han votado. Bueno, el problema es que la izquierda ha cooptado el movimiento feminista, lo ha instrumentalizado, e incluso ha puesto en peligro a las mujeres con leyes como la ley trans en España, como el solo sí es sí, que dejó en la calle a violadores. Hay una cuestión que la izquierda se ha apoderado y ha negado los valores del feminismo en nombre de esta cuestión interseccional. Entonces se ha visto, bueno, no solo en España, pero cuando ingresan personas con genitales a prisiones de mujeres, cuando uno puede autodeclararse mujer y entonces ya no tener más una perimetral y poder acceder a la mujer que golpeaba, cuando en las competencias las mujeres biológicas ya no pueden subirse al podio porque hay un hombre atleta con una musculatura y una resistencia mucho mayor que gana, y se supone que las mujeres tienen que callarse la boca porque si no son transfóbicas. Realmente le están haciendo un favor a las mujeres. Hay un problema muy grave dentro del feminismo, donde un partido y
un sector ideológico está poniendo en peligro a las mujeres en nombre de una ideología. ¿Y en Francia estáis igual? En Francia sí, esto es algo que ocurre a nivel mundial en Occidente, por lo menos, ¿no? Evidentemente en otras partes no pasan porque la gente se ríe cuando les hacen estos planteos de que uno es mujer si se siente así. Esta es la no, perdón, termina. No, es algo muy común. El problema que está habiendo en las prisiones, que le ha costado a la primera ministra de Escocia el cargo por permitir el ingreso de transexuales a prisión, de mujeres, lo que está ocurriendo con las prohibiciones ahora de la reasignación de sexo con operaciones, mutilaciones y tratamientos químicos en Europa y Estados Unidos, donde están dando marcha atrás en todo lo que habían permitido. Están habiendo cambios importantes porque esta locura del wokismo ha ido demasiado lejos y se han metido con niños y mujeres, y probablemente tenga que haber una reconfiguración dentro del campo feminista si quieren seguir defendiendo a las mujeres. ¿Y ese voto se lo ha llevado Le Pen? No sé si esto ha significado ha pesado en las urnas a la hora de votar. Claramente hay una dimensión de batalla cultural en estos temas, pero no ha sido Marine Le Pen quien más ha recogido el guante para llevarla a cabo. No ha sido el centro de la campaña. Sí, desgraciadamente, el antisemitismo ha sido el centro de la campaña. Para muchos votantes había que elegir entre el racismo y el antisemitismo en esta campaña. Es decir, teníamos a Agrupación Nacional que era presentado como el partido heredero de los nazis en cuanto a racismo, y teníamos a la izquierda de Mélenchon, que acababa de hacer básicamente su campaña para las elecciones europeas exclusivamente con la cuestión pro-palestina, en el medio de una alza de actos antisemitas que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Así que el panorama electoral se centró en esta temática. Sí, es que además Mélenchon, yo quería entrar un poco en esta figura porque en la parte de lo que estabas explicando en las anteriores respuestas sobre este movimiento queer, woke, que ahora es tan influyente en la izquierda occidental, esta es la parte que tiene más que ver, bueno, una de las partes cuando uno ve tu libro, La tradición progresista, pues esa idea de que el progresismo se ha ido dedicando a otras cosas, que ha ido olvidando a su votante tradicional obrero para centrarse en esos temas. Pero Mélenchon, que es verdad, todo eso lo tiene, pero además tiene buena parte de las obsesiones de la izquierda más radical clásicas. Yo diría buena parte de las obsesiones de, bueno, estábamos diciendo el antisemitismo, pero también una mirada muy complaciente ante regímenes, pues desde el cubano, el venezolano ahora mismo, el ruso, el Partido Socialista francés, sí, una visión claramente de cómplice. Claro, una visión de la economía ultra intervencionista. Yo decía antes que a mí Marine Le Pen o el Frente Nacional era el partido que menos me gustaba de estos que nueva derecha identitaria y que estaba cambiando, y que ahora pues habría que ver hacia dónde va ese nuevo agrupación nacional, pero lo que sí que tengo claro es que de los partidos de extrema izquierda que hay en Europa, el que menos me gusta, el que me da más miedo, el que me parece más rancio en el sentido de que está anclado en algunos temas en los 70, en los 80, en la Europa dividida, y al mismo tiempo muy moderno en el mal sentido porque tiene los temas woke, queer metidísimos también, es el de Mélenchon. O sea, es esta Francia insumisa. Me parece que tiene lo peor de la izquierda de mediados del siglo XX y lo peor de la izquierda moderna, y muy concentrada. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo o no. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Mélenchon y sobre la Francia insumisa, sobre lo que propone y sobre el miedo que a mí me da que un partido así llegue a tener cuotas de poder en Francia. Mélenchon es un personaje bolivariano, muy admirativo de los hombres fuertes, ya sean
de las dictaduras latinoamericanas, admirador de Putin. Ella eso no habla tanto del tema, pero Mélenchon dijo que Putin era el hombre que iba a solucionar la guerra en Siria. No veía objeciones a que se apoderara de Crimea. Es un hombre que tiene prácticas estalinistas de purga. Sí, y combina su formación en los peores vicios de la izquierda y de la izquierda, vieja izquierda y de la nueva. Es decir, toda esta práctica de dividir a la sociedad por colores y razas para crear jerarquías y decidir que hay que designar culpables y premiados en función de esto. Sí, es un cóctel bastante peligroso. Hay que tener en cuenta también de que es una figura resistida incluso dentro de sus propias filas. Su práctica tiránica del poder, esa manera de excluir, de ir siempre al choque, un estilo muy, muy violento, también ha generado mucha resistencia dentro de la izquierda. De hecho, todos sus socios de los demás partidos de este nuevo Frente Popular han dicho que él no iba a ser primer ministro y saben que es un espantapájaros y que es un problema. Pero tiene dotes oratorias, es un hombre culto, es una persona que tiene una personalidad que genera mucho rechazo, pero también como tribuno es alguien que se ha impuesto dentro de la izquierda como no ha habido otra figura. Así que, bueno, sigue siendo una persona problemática que sigue pesando, pero que también genera muchísimo rechazo. ¿Ya no crees que ha ganado Macron? Ya por el hecho de que se le criticó muchísimo que convocara estas elecciones precipitadamente, y al fin y al cabo ahora él sí puede llegar a ciertos pactos, incluso hacerse con ese centro una especie de imagen de estabilizar Francia, pacto con su antiguo partido, el Partido Socialista, con los republicanos, con los verdes. Sí, pero para eso hay que con ver el PP qué es francés. Es decir, se podrá decir retrospectivamente. Al día de hoy no se sabe quién va a ser gobierno. Ya. Probablemente la jugada, la apuesta de Macron, que ya se encontraba en un momento muy debilitado, no es que llamó a elecciones por arrogante y pensando que iba a ganar. No, llamó porque acaba de perder en las europeas, no tenía una mayoría propia en el Congreso, entonces se iba a encontrar súper debilitado en los 2 próximos años hasta las elecciones de 2027. Entonces necesitaba hacer algo, llamó a una clarificación, como él dijo, para que los franceses dijeran qué querían, y el tema es que los franceses no se han definido claramente, hay 3 bloques y no se sabe quién va a gobernar. Entonces probablemente los mercados lo que se han dicho es, bueno, ok, las peores opciones no van a gobernar ahora. Y por eso probablemente no hubo una catástrofe en los mercados, porque si uno ve lo que decía la patronal, el MEDEF, que representan a grandes empresas francesas, sobre los programas políticos, está mucho más asustados por el programa del nuevo Frente Popular que por el de Marine Le Pen, que también les parecía malo, pero no tan malo. Pero bueno, tienen muchas coincidencias. Por ejemplo, las dos coaliciones quieren eliminar la reforma del sistema de pensiones que retrasa la edad de jubilación. Bueno, esto no se sabe cómo se va a aplicar, porque no hay un acuerdo de gobierno. Último bloque, Alejo, que no queremos abusar. Había 2 cuestiones que queríamos tratar. La primera, sobre el tema económico, porque estabas ahora mismo diciendo, en realidad, para lo que puede haber mayoría en esta nueva Cámara es, pues, por ejemplo, para una medida como lo que estabas comentando de
deshacer la reforma a las pensiones, que implicaría es una reforma de mucho más gasto público, que pondría más tensión sobre las finanzas de un país como Francia, que ya las tiene. Entonces, estamos hablando del país con más gasto público de Europa, yo diría del mundo, si quitamos las excepciones tipo Cuba, Venezuela, cosas así, pero si cogemos solo países desarrollados, el 57% del PIB. Eso es lo que representa el gasto público en Francia, es una auténtica barbaridad. Uno de los países más intervencionistas, que da la sensación con una economía más rígida. Y en todo esto, lo de las paguitas allí también ha entrado en campaña, Alejo. Bueno, dos cosas. Sí, el tema económico es una preocupación muy importante porque, como señalaban, Francia está con un problema de deuda enorme y el presidente Macron se aprestaba justamente a implementar un programa de recortes muy importante y muy impopular. Y con las propuestas de tanto de Agrupación Nacional como del Frente de Izquierda, la perspectiva es solamente de aumentar el gasto, lo que pone a Francia realmente en peligro. Ahora, sobre las paguitas, bueno, Agrupación Nacional hizo claramente campaña sobre este tema, diciendo que todo lo que ofrecían como ayudas a los franceses iban a venir del recorte que tenían los extranjeros, sobre todo, por ejemplo, en las ayudas a salud, es decir, de eliminar la gratuidad del acceso a la salud para los extranjeros ilegales, ¿verdad? Y sí, el tema de la inmigración fue muy importante como variable económica para Agrupación Nacional. Porque antes hablábamos de los inmigrantes que llevan en Francia 40, 50 años. No tiene nada que ver con la inmigración que llega ahora a Francia, ¿no? Con la de 2024. Sí, bueno, lo que pasa es que hay distintas capas que corresponden a periodos distintos de inmigración y que plantean desafíos distintos. A ver, no es lo mismo los problemas, por ejemplo, ligados a la radicalización islámica, que muchas veces vienen de terceras y cuartas generaciones de musulmanes de origen magrebí. No son los mismos los desafíos que plantean los MENAs que están llegando, que son sobre todo de seguridad callejera. No son los mismos los problemas que plantean los inmigrantes ilegales que están llegando y no tienen lugar donde ser acogidos y quedan en la vía pública. Son problemas de distinta naturaleza, pero que generan un rechazo compartido. Un rechazo que se concentra mucho en buena parte de esos colectivos que decíamos antes, que se sienten un poco traicionados por la izquierda, que sienten que la izquierda les dicen que todos estos temas que decía Alejo ya no son problemas, que se olviden, o que si los nombran son racistas, y sin embargo ven a alguien que les dice no, yo creo que sí que es un problema, creo que es verdad que pues tu barrio se ha depauperado, creo que es verdad que muchas de las ayudas o muchos de los servicios públicos a los que accedías antes ahora no puedes acceder, y bueno, pues dicen en parte esos problemas vienen de esta derivada. Claro, tu barrio era un barrio humilde y ahora es un gueto. Exactamente. Y claro, acaban votando a quien les dice, oye, lo que tú estás viendo con tus ojos es verdad, es real, eso está pasando. Y en ese sentido, a mí me gustaría volver casi al principio para la última pregunta que yo quería hacerte, que es sobre las posibilidades de Marine Le Pen en unas presidenciales. Es decir, estabas diciendo, tu análisis de estas elecciones que acabamos de tener es, hay un cierto bloqueo, no se sabe muy bien quién va a gobernar, no se sabe muy bien qué va a pasar, no se sabe muy bien qué leyes se van a poder aprobar, y queda ahí como flotando la pregunta de, ya, pero en unos años, no tan lejos, vienen las nuevas presidenciales. Y ahí es donde Marine Le Pen el otro día dijo algo así como, no pasa nada, esto simplemente estamos aplazando el momento de la victoria. Entonces, ¿crees que tiene posibilidades Le Pen de ganar esas elecciones presidenciales? ¿Qué pasaría en una segunda vuelta entre Le Pen y Mélenchon? Porque a mí me da mucho miedo esa segunda vuelta. Quizás un Le Pen-Macron, podemos pensar que seguiría ganando Macron por ese voto de exclusión, pero sin duda va a haber posibilidades reales de que Marine Le Pen gane la presidencia en Francia, y eso supondría un cambio brutal en Francia, en la Unión Europea, en la política que conocemos en Europa en los últimos 20 o 30 años.
Marine Le Pen queda a las orillas del poder, nunca estuvo tan cerca. Y lo que es importante es que a partir de las elecciones, de la segunda vuelta de las legislativas del domingo, va a recibir un caudal de dinero público por cada voto y por cada diputado enorme. Es decir, va a tener se estima que unos 20 millones de euros van a ir al partido. Y esto va a servir para que el partido se profesionalice. Claro. Porque si hay un problema que ha tenido Agrupación Nacional en esta campaña, es que tuvo que ir a buscar candidatos de todo tipo, que en muchos casos resultaron un fiasco, personas impresentables, viejos nazis, personas no preparadas, y la falta de tener a profesionales capacitados se hizo sentir muy fuerte, y ahora van a tener los medios económicos como para competir desde otro lado con cuadros políticos más preparados, y esto creo que es importante. Y la consolidación de un voto de adhesión, y ya no solo de protesta, y el hecho de que se ha convertido en la principal figura de oposición de manera duradera, sin que surja otra figura tan importante que reúna tantos votos, hace que la perspectiva de verla como presidenta sea bastante realista. En fin, Alejo, y liberales no hay, ¿no?, por Francia. No hay un Milei o nada parecido, ¿no? No hay nada parecido a Milei. No ha habido una figura que haga suyas el anarcocapitalismo ni un liberalismo así frontal. Macron lo que ha hecho permanentemente es defender un liberalismo económico con culpa y utilizando la retórica woke de la izquierda para todo lo que son los asuntos sociales. Así le miró el otro día Meloni a Macron. Sí, bueno, y probablemente esto explica un poco la incapacidad de Francia para definir líneas claras de cómo se sitúan políticamente los franceses. Las aguas están mezcladas y probablemente por eso no surjan mayorías claras. Que es verdad que el votante luego es muy complejo y muchas veces los metemos a todos en el mismo saco, y cada uno de los votos de Le Pen, de Mélenchon o de Macron tiene intereses, le gusta un poco una parte del programa, los otros no, votas muchas veces lo que te queda y ya está. Pues muchísimas gracias, Alejo, por tu análisis. A mí me ha encantado. A ver si vienes por España. Si vienes por España, avísanos y tratamos el tema más woke. Nos olvidamos un poco de Francia, aunque es difícil, pero también está muy presente, y tratamos ese tema de la traición progresista, que es el título de tu libro, que a nosotros nos gusta mucho el libro y ese enfoque un poco de esa izquierda que se ha olvidado de lo que era la izquierda y se ha olvidado de sus votantes, que en Francia pasa, pero también en España y en muchos otros sitios de Europa. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo, Alejo. Nos vamos. Muy interesante domingo. Sí. Y nos quejamos en España, que tampoco tenemos partido liberal, por cierto. A ver, te digo una cosa. En España lo que nunca ha pasado es que Pablo Iglesias pudiese llegar a presidente de gobierno con unos resultados de unas elecciones. Estuvo muy cerca. Vicepresidente. Estuvo muy cerca, es verdad. Pero porque no, dio con Sánchez, que es un... Sí, que es casi peor en algunas cosas, pero... Es un killer. Pero esa sensación de que se podía llegar a poner en práctica un programa de extrema izquierda, aquí estuvimos muy cerca, pero no llegó, porque fue un presidente de gobierno además... Ley de vivienda. Desde el punto de vista... ¿Empezamos con la extrema izquierda en España? Sí, pero no... O sea, a ver, yo creo que ahí también hay que diferenciar. Es decir, Sánchez es extrema izquierda en muchas cosas. Muchas de las cosas que ha hecho este gobierno son absolutamente disparatadas. Por no hablar de la censura. Pero hubo un momento de esa campaña electoral en que decía un momento que es que estos van a ser primera fuerza, si no primera fuerza de la izquierda, y como lleguen a un acuerdo, estos tipos nos mandan a Venezuela, Argentina en un momento, y eso lo evitamos. Yo intuyo que en Francia también lo van a evitar, pero es que estamos en esos escenarios que siempre hemos dicho, ¿cómo va a pasar? Pues ya cada vez están más cerca ese tipo de escenarios. Macron es un listo porque ahora va a aparecer como la gran figura unificadora otra vez de Francia, y venga,
Y entre Macron y Le Pen, históricamente ya sabemos quién ha ganado siempre. No sabemos ahora, decía nuestro invitado que se ha quedado a las puertas Le Pen. Ya veremos a ver. Cuidado, Macron, cuidado. que le damos por muerto, ahí está. No, y porque el votante, a mí me ha gustado mucho esta última reflexión de que los votantes luego son mucho más, iba a decir móviles, mucho más diferentes, mucho más flexibles de lo que entendemos. Es decir, aparece Mélenchon. Pero con la izquierda son súper flexibles. Con la izquierda son, vamos. No, pero cuidado, acróbatas. Aparece Mélenchon y dice, no solo Mélenchon, el resto de los líderes de los partidos de esta coalición, no, nos vamos a retirar, que nadie vote a la extrema derecha. Cuidado en unas elecciones presidenciales, mucha de esa izquierda, a quien más odia, algunos de parte de esa izquierda, que es una coalición muy complicada, es a Macron, porque le ven un tipo, pues, bueno, a ver, venía de la banca Rothschild, venía de algunos de los centros financieros más poderosos, le odian por eso. Le Pen tiene un programa que en materia económica ya hemos dicho que en algunas cosas está muy cerca de esa extrema izquierda. Estatistas, por eso 100%. digo, muy estatistas. Entonces, cuidado con pensar que una segunda vuelta iba a pasar como siempre, que el candidato de la derecha más radical se iba a quedar nada, con poco más de lo que sacó en la primera vuelta. Yo estoy convencido de que en estas próximas elecciones presidenciales va a estar muy cerca Marine Le Pen. En 3 años, sabemos cómo va la actualidad es rápido. También es cierto, a 3 saber años. qué pasa de aquí a 3 años. Pasará 3 años. Hombre, En va a ser fin, la interesante. jugada que puede hacer Macron es nombrar como primer ministro francés a un socialista, alguien de su antiguo partido. Y probablemente es lo que haga. Claro, y entonces ahí ya, pues mira. A ver, Le Pen tiene que modernizarse. O sea, hemos dicho, está atrayendo el partido a la normalidad. Todavía tiene que seguir y eso va a generar tensiones porque va a haber miembros de su partido que van a decir, no, yo quiero el partido de tu padre hace 30 años. Lo está trayendo a la normalidad. Bueno, gente con una gorra nazi, por favor. A ver, por eso digo, y a ver si sustituye. Es que ahí. Pero es que la derecha clásica francesa está muy débil. Entonces, que haya una especie de cooptación de por parte de la agrupación nacional y que digan, igual que hay un frente de izquierdas, vamos a hacer un frente de derechas. Ya no somos el Frente Nacional de hace 30 años, ahora podemos hacer un partido único de derechas. A mí tampoco me extrañaría y eso podría presentarte a las elecciones con muchísima fuerza. Y a ver, y Marine Le Pen es una política que además, bueno, pues lleva años haciendo crecer una base electoral que parecía que era un nicho, es una política que no es mala y lo que tenemos que repetir una y otra vez es que lo decía Alejo, dice, es que el programa actual de Marine Le Pen es absolutamente homologable en muchos países, es un programa conservador, de un partido conservador clásico. Entonces, el miedo que podemos tener es, no, en realidad están ocultos los que eran como su padre hace 40 años. Bueno, pues puedes tener eso, pero programa electoral, por lo que realmente están proponiendo ahora mismo, es un programa de clásico partido conservador, democristiano, más o menos así, intervencionista, tipo mercantilista en lo económico, y punto pelota. Todo lo demás son las exageraciones de la izquierda absurda que, para tapar su propio extremismo, porque lo que sí que es extremista es el programa de Mélenchon, están señalando a los demás. Te das cuenta que se han quedado huérfanos de voto los judíos. Y los judíos, que imagino que no sabrán muy bien. Señalados por todos los partidos y por todos los frentes. Y en Francia es una cuestión mucho más importante porque hay muchos más judíos que en España. En España es verdad que la cuestión judía se nos queda un poco más lejos porque aquí en España el colectivo es menor, y también cuestiones históricas, pues nosotros no estuvimos directamente implicados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Que en 2024 vuelve el antisemitismo? Y en Francia, en Centro Europa, es una cuestión mucho más candente y efectivamente es un colectivo que dice, y a mí yo me quedo aquí, ¿qué hago? Me tengo que ir de la República. Y muchos se han ido de Francia y Como los liberales. Sí, bueno. Así estamos, Domingo. Liberales en Francia hay muy pocos. Luego hay muchos de los mejores pensadores liberales de la historia son franceses. Es una paradoja curiosa, es verdad. Es verdad. Que nada, que volvemos en una semana, que muchas gracias por estar ahí y que estamos los domingos a las 12 de la noche en Es Radio Economía para quedarte sin amigos. Esperemos que nos quede 1 o 2. Siempre. Sí, ¿no? Seguimos todo, Julio, hemos dicho, ¿no? Sí. Vale. Venga, pues nada, ok, un abrazo enorme a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.